Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de Chismecito Turco, donde les traemos todas las novedades, dramas y romances que sacuden el mundo del espectáculo de Turquía. Hoy tenemos un bombazo o un auténtico terremoto. Y es que parece que una de nuestras actrices favoritas, Hande Erçel, ha dado un giro inesperado en su historia con Kerem Bürsin. Sí, como lo oyen. Prepárense porque vamos a analizar a fondo esta supuesta retractación, esta disculpa que ha generado un revuelo increíble en las redes sociales y en la prensa del corazón. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Tenemos mucho contenido interesante preparado para ti. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchísimas gracias por tu apoyo. Déjanos un like y un comentario para saber qué te parece este vídeo. Ahora sí, entremos de lleno en el tema que nos compete hoy. Como saben, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un auténtico cuento de hadas hecho realidad. Se conocieron en el set de la exitosísima serie Sen Kalkapm, Love is in the Air para nosotros los hispanohablantes, y la química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su romance fue seguido con lupa por millones de fans en todo el mundo, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y admiradas del panorama turco. Pero no solo en Turquía. Su fama trascendió fronteras, convirtiéndose en un fenómeno global. Los anker, como cariñosamente los llamaban sus seguidores, llenaban portadas de revistas, acumulaban millones de likes en Instagram y generaban un torbellino de emociones cada vez que aparecían juntos en público. Su relación era un oasis de romance en un mundo a menudo marcado por la frialdad y la superficialidad. Sin embargo, como suele ocurrir en muchas relaciones, la burbuja de amor explotó. A principios de 2022, la noticia de su ruptura cayó como un jarro de agua fría sobre sus seguidores. Las razones detrás de la separación nunca fueron completamente aclaradas, pero se rumoreaba sobre diferencias irreconciliables, agendas apretadas y la presión constante de la fama. Algunos insiders hablaban de la dificultad de mantener una relación genuina bajo el escrutinio constante de las cámaras y la necesidad de ambos de priorizar sus carreras en un momento crucial. Otros apuntaban a una incompatibilidad de personalidades que se hizo más evidente con el tiempo. Después de la ruptura, tanto Hande como Kerem tomaron caminos separados, enfocándose en sus respectivas carreras. Hande comenzó a salir con el empresario Hakan Sabank, una relación que también ha estado en el ojo del huracán mediático debido a las diferencias de edad y los rumores constantes de crisis. La prensa rosa turca no ha dejado de especular sobre la solidez de esta relación, alimentando rumores de rupturas inminentes y reconciliaciones fugaces. La vida amorosa de Hande, al parecer, sigue siendo un culebrón en sí misma. Kerem, por su parte, se ha mantenido más reservado en cuanto a su vida personal, aunque se le ha relacionado con algunas actrices en el pasado. Se le ha visto disfrutando de su soltería, viajando por el mundo y dedicándose a proyectos que le apasionan, pero sin comprometerse públicamente con nadie. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Durante estos meses, han circulado muchos rumores sobre la posible existencia de tensiones entre Hande y Kerem tras la ruptura. Se decía que no mantenían contacto, que incluso había cierto rencor entre ellos. Algunos medios llegaron a afirmar que Hande había expresado ciertas opiniones negativas sobre Kerem en privado, aunque nunca hubo confirmación oficial de esto. Estos rumores, alimentados por la falta de interacción pública entre ambos, crearon una atmósfera de misterio y especulación que solo hizo aumentar el interés del público. La sombra de la ruptura, al parecer, se había extendido mucho más allá de los límites de su relación personal. Pero, ¿qué es lo que ha cambiado ahora? ¿Qué ha provocado esta supuesta retractación y disculpa de Hande Erçel hacia Kerem Bürsin? Pues bien, la información que ha surgido en los últimos días apunta a una posible conversación o acercamiento entre ambos. No se sabe con exactitud cómo se produjo este acercamiento, si fue una llamada telefónica, un mensaje o incluso un encuentro casual, pero lo que sí se comenta es que Hande habría expresado arrepentimiento por algunas actitudes o comentarios que pudo haber tenido hacia Kerem después de la ruptura. Algunos rumores incluso sugieren que un amigo en común actuó como mediador, facilitando el acercamiento entre ambos y ayudándoles a dejar atrás el pasado. Ahora es importante recalcar que toda esta información debe tomarse con precaución. Hasta el momento, ni Hande Erçel ni Kerem Bürsin han hecho declaraciones oficiales al respecto. Todo lo que sabemos proviene de fuentes cercanas a los actores y de la prensa del corazón turca, que a veces, como sabemos, tiende a exagerar o incluso inventar historias.
Ya sabemos cómo funciona esto, mi gente. Los medios sedientos de clics y de titulares llamativos, a menudo recurren a fuentes anónimas y a especulaciones infundadas para generar controversia y atraer la atención del público. Sin embargo, la magnitud del revuelo mediático que ha causado esta noticia es innegable. Las redes sociales se han inundado de comentarios, especulaciones y teorías sobre lo que realmente está sucediendo entre Hande y Kerem. Los hashtags _Anker, _Andercel y _Kerem Bürsin se han convertido en trending topics a nivel mundial, demostrando el inmenso poder de sus fans. Muchos fans sueñan con una posible reconciliación, mientras que otros simplemente esperan que ambos puedan mantener una relación cordial y respetuosa, aunque sea como amigos. La esperanza, al parecer, nunca muere. Pero, ¿qué podría haber motivado esta retractación por parte de Hande? Una de las teorías más extendidas es que la actriz podría estar sintiendo remordimientos por cómo manejó la situación tras la ruptura. Tal vez con el tiempo y la distancia, ha podido ver las cosas desde otra perspectiva y darse cuenta de que algunas de sus acciones o palabras pudieron haber sido injustas o hirientes para Kerem. El tiempo, como dicen, cura todas las heridas, y tal vez Hande ha necesitado este tiempo para procesar sus emociones y darse cuenta de sus errores. Otra posibilidad es que Hande haya querido cerrar este capítulo de su vida de una vez por todas, dejando atrás cualquier resentimiento o rencor. Tal vez busca una relación más madura y saludable con Kerem, aunque sea solo como amigos o compañeros de trabajo. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones pueden ser volátiles y efímeras, la amistad y el respeto mutuo pueden ser un valor incalculable. También es importante tener en cuenta que la presión mediática constante puede haber influido en la decisión de Hande. Como saben, tanto ella como Kerem son figuras públicas muy expuestas, y cualquier rumor o especulación sobre su relación puede generar un gran impacto en sus carreras y en sus vidas personales. Quizás Hande ha querido poner fin a toda esta especulación y aclarar la situación de una vez por todas. La exposición pública, aunque puede ser beneficiosa para la carrera, también tiene su lado oscuro, y puede ejercer una presión inmensa sobre la vida personal de los famosos. Sea cual sea la razón, lo cierto es que esta supuesta retractación y disculpa de Andercel hacia Kerem Bürsin ha generado un gran debate y ha reavivado la esperanza de muchos fans que sueñan con una reconciliación. La llama del amor, al parecer, sigue viva en el corazón de sus seguidores. Ahora bien, es fundamental mantener la calma y esperar a que los propios protagonistas se pronuncien al respecto. No podemos dar por sentado que todo lo que se dice en la prensa es verdad. Es posible que esta historia tenga algo de cierto, o que simplemente sea una invención de los medios para generar polémica y atraer la atención del público. La paciencia, mi gente, es una virtud, y en este caso es fundamental para no caer en especulaciones infundadas. En cualquier caso, lo que sí podemos afirmar es que la relación entre Andercel y Kerem Bürsin siempre será un tema de interés para sus fans. Su romance fue un auténtico fenómeno mediático, y su ruptura dejó un vacío en el corazón de muchos. Ya sea que decidan reconciliarse o no, lo importante es que ambos puedan encontrar la felicidad y seguir adelante con sus vidas. La felicidad, al fin y al cabo, es lo más importante, y cada uno tiene derecho a buscarla a su manera. Ahora, vamos a dejar el chisme de lado por un momento y quiero recordarles que Hande y Kerem son dos profesionales talentosos y exitosos, con una trayectoria impresionante. Ambos han demostrado su valía como actores y han conquistado al público con su carisma y talento. Es importante que sigamos apoyándolos en sus proyectos individuales y que respetemos sus decisiones personales. El respeto, mi gente, es fundamental para mantener una convivencia sana y constructiva, tanto en la vida personal como en la profesional. Y hablando de sus proyectos, Andercel se encuentra actualmente trabajando en una nueva serie que promete ser un gran éxito. Los detalles de la trama se mantienen en secreto, pero se rumorea que será un drama romántico con toques de comedia. Kerem Bürsin, por su parte, ha estado enfocado en proyectos internacionales y en la producción de sus propias películas. Su ambición y su talento no tienen límites, y estamos seguros de que lo veremos triunfar en Hollywood. Les deseamos lo mejor a ambos en sus carreras y esperamos verlos brillar en el futuro. El éxito, mi gente, es el resultado del esfuerzo, la dedicación y la pasión por lo que uno hace. En resumen, la supuesta retractación y disculpa de Andercel hacia Kerem Bürsin ha generado un gran revuelo mediático y ha reavivado la esperanza de muchos fans que sueñan con una reconciliación. Sin embargo, es importante tomar esta información con precaución y esperar a que los propios protagonistas se pronuncien al respecto.
La prudencia, mi gente, es la madre de la ciencia. Recuerden que Hande y Kerem son dos profesionales talentosos y exitosos, y que merecen nuestro respeto y apoyo en sus proyectos individuales. Ya sea que decidan reconciliarse o no, lo importante es que ambos puedan encontrar la felicidad y seguir adelante con sus vidas. La vida, mi gente, es un camino lleno de altibajos, y lo importante es aprender de nuestros errores y seguir adelante con una sonrisa. Y eso es todo por el vídeo de hoy, mi gente bella. Espero que les haya gustado este chismecito turco. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de esta supuesta retractación? ¿Creen que Hande y Kerem deberían reconciliarse? Quiero saber sus opiniones. Comenten. Quiero leer sus teorías y sus predicciones. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. No olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. El apoyo de ustedes es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles los mejores chismes turcos. Y recuerden, aquí en su canal favorito de Chismecito Turco siempre les traemos las últimas novedades, dramas y romances del mundo del espectáculo de Turquía. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es como la sal de la vida. Nos vemos pronto.